Después de mantener a mi familia durante años, mis padres seguían diciendo, tenemos grandes planes para ti. Mi padre sonreía cada vez que preguntaba. Solo espera, decía. El día que prometieron, encontré la casa vacía, sin nota, sin llamada. Horas después, vi una foto en Facebook, mis padres, mi hermana, todos en la graduación de mi universidad soñada. Mi hermana escribió, de todos modos, él seguirá trabajando, jaja. No comenté. No llamé. Solo observé. 3 días después, mi teléfono estaba inundado con 38 mensajes desesperados. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde sea que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El silencio en mi apartamento a las 2:15 de la madrugada no era solo silencio, era pesado, denso con el peso de 3 días de mensajes no leídos, 38 de ellos, quizás más ahora, inundando mi teléfono de las personas a las que había mantenido a flote durante los últimos 8 años. Mis dedos se apretaron alrededor del frío metal del teléfono, la pantalla, una ventana, una pesadilla que todavía estaba tratando de procesar. Las farolas de afuera proyectaban largas sombras esqueléticas en la habitación, reflejando el vacío que se había instalado dentro de mí. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran dejado en el suelo frío, expuesto y vulnerable. 8 años. Así de tiempo había pasado desde que di un paso al frente. Con solo 22 años y apenas comprendiendo mi propia vida, cuando papá perdió su trabajo, la salud de mamá no era buena, las cuentas se acumulaban y la casa familiar, la casa donde crecí, con sus escaleras crujientes y el tenue y reconfortante olor al antiguo popurrí de mamá, estaba en juego. No hubo una gran reunión familiar, ni una súplica dramática, simplemente sucedió. Tenía un trabajo bien remunerado para mi edad, y comencé a enviar dinero a casa. Primero, solo un poco para ayudar, luego se convirtió en cubrir la hipoteca, luego los servicios públicos, los comestibles, los pagos del automóvil. Pronto, una gran parte de mi cheque de pago salía de mi cuenta y entraba en la de ellos. Mi propia vida se detuvo. Olvídate de ahorrar para un pago inicial, olvídate de viajar, olvídate incluso de pensar seriamente en volver a la escuela. Mi sueño siempre había sido ir a la Universidad Northwood. Era más que una escuela, era donde fue mi abuelo, donde mi padre podría haber ido. Se sentía como un legado familiar, un lugar donde la gente seria iba a construir vidas serias. Me imaginaba allí, caminando por esos sagrados pasillos, quizás incluso graduándome de su programa de negocios. Pero ese sueño se dobló cuidadosamente y se guardó mientras trabajaba turnos dobles, a veces 60 horas a la semana o más, en 2 trabajos diferentes. Los primeros años fueron solo de supervivencia. Los fideos ramen eran un alimento básico, mi ropa estaba desgastada, y salir normalmente significaba quedarme hasta tarde en la oficina o recoger otro turno nocturno. Cada hora extra se sentía como depositar otro ladrillo en un muro que no era mío, un muro que mantenía su vida unida mientras la mía permanecía estancada. No eran exactamente exigentes, no al principio. Más bien esperaban. Se convirtió en la norma. Mi teléfono sonaría, un mensaje de texto diciendo que la factura de la luz vencía, o que el automóvil necesitaba una reparación, o que los comestibles eran caros esta semana. Y yo envié el dinero, siempre. Porque eso es lo que haces por la familia, ¿verdad? Eso es lo que hace un buen hijo. Emma, mi hermana menor, navegó por la universidad con mi apoyo financiero, apenas levantando un dedo para un trabajo de medio tiempo. El semestre pasado, su factura de matrícula aumentó inesperadamente, $12,000. Se sintió como sacarse los dientes escribir ese cheque. Mi propia y pequeña cuenta de ahorros, la que optimistamente se llamaba Fondo Northwood, sintió el golpe. Pero Emma lo necesitaba, dijeron, para su futuro, para la familia. De todos modos, lo di. Las cosas cambiaron hace un par de meses. Mi empresa anunció un ascenso, un paso significativo para mí, más dinero, mejores horarios, más responsabilidades. Estaba genuinamente emocionado. Finalmente, tal vez podría empezar a pensar en mi propio futuro de nuevo, desempolvando ese sueño de Northwood. Pero cuando se lo dije a mis padres, su reacción fue extraña. No estaban entusiasmados.
Intercambiaban miradas rápidas y preocupadas si mencionaba el ascenso o lo que podría hacer con los ingresos adicionales. El tema cambiaría abruptamente, mira la hora, o escuchaste sobre, pariente lejano. Fue desconcertante. Luego vinieron las insinuaciones, conversaciones vagas y susurradas que escuchaba de más que se detenían en el momento en que entraba en la habitación. Mi padre, normalmente un hombre de pocas palabras emocionales, comenzó a ser cálido. Sonreía cuando mencionaba mi ascenso, me ponía una mano en el hombro, algo que no había hecho en años. Tenemos grandes planes para ti, decía, con los ojos arrugados en las comisuras. Cuando insistí en los detalles, solo sonreía más. Solo espera, bromeaba. Emma también se unió. Me daba esas sonrisas conocedoras, casi altaneras, diciendo cosas como, te encantará lo que viene. Confía en mí. Estaba confundido. Pero una chispa de esperanza se encendió. Tal vez esto era. Tal vez, después de todos estos años, finalmente iban a reconocer mis sacrificios. Tal vez los grandes planes estaban relacionados con mi futuro, quizás incluso ayudándome a finalmente ir a Northwood, o ayudando con un pago inicial en mi propio lugar. La pequeña voz de la duda, la que recordaba años de ponerme en último lugar, era fuerte, pero desesperadamente quería creer. La música de finalmente, me ven, en su lugar. Aparté la sospecha, creando anticipación para el día en que prometieron que todo sería revelado. Pasé esa mañana sintiendo un nerviosismo en el estómago, una mezcla de esperanza vulnerable y ansiedad cuidadosamente reprimida, listo para lo que creía que sería la validación y una celebración de mi propio progreso. Llegó el día en que prometieron que todo sería revelado, bañado por el tipo de luz solar brillante e inocente que, en retrospectiva, parecía cruel. Conduje hasta la casa, la que había estado financiando durante años, con el corazón latiendo con anticipación. ¿Qué sería? ¿Una fiesta sorpresa? ¿Noticias sobre una beca que en secreto me habían ayudado a obtener? ¿Mi propio juego de llaves para un nuevo lugar? Subí por el camino familiar, pasando los rosales con los que mamá siempre se preocupaba. La casa parecía normal, tranquila. Intenté abrir la puerta principal, estaba desabrochada. Hola, llamé, entrando. Silencio. Un silencio pesado y antinatural. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Emma? Mi voz resonó extrañamente en el pasillo. El aire se sentía quieto, denso con una ausencia que no podía ubicar inmediatamente. El tenue y reconfortante olor al antiguo popurrí estaba allí, pero se sentía rancio, sin vida. Recorrí las habitaciones de abajo, vacías. Sin señal de nadie. Sin coche en el camino de entrada. Sin nota en la encimera de la cocina, que estaba impecable, inusualmente. Mi confusión comenzó a transformarse en malestar, un nudo frío apretándose en mi estómago. Saqué mi teléfono, llamé a mamá, luego a papá, luego a Emma. Todos fueron directamente al correo de voz. Envié mensajes de texto, sin respuesta. ¿Dónde estaban? ¿Hubo una emergencia? ¿Por qué no me llamarían a mí, de todas las personas? Esperé. Las horas se arrastraron. El brillante sol de la tarde se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras. La casa se sintió cada vez más extraña, una hermosa jaula que todavía estaba pagando. El silencio se volvió opresivo, el nudo de miedo se solidificó. ¿Había malinterpretado el día, la hora? Mi mente corrió a través de las posibilidades, ninguna de ellas buena. Ser deliberadamente excluido, incluso si solo fuera por una sorpresa, se sintió mal después de todo. Cuando la oscuridad cayó por completo, envolviendo la casa vacía en un sudario, me retiré a mi propio y pequeño apartamento. Me senté en mi sofá gastado, el silencio aquí tan pesado como en la casa, quizás más pesado, porque era mi silencio, elegido en la confusión y el miedo creciente. Desplomé por las redes sociales en mi teléfono, un hábito sin sentido, buscando cualquier distracción, cualquier señal. Entonces lo vi, una foto publicada por Emma hace apenas unas horas. Me cortó la respiración, la pantalla se congeló en mi mano. Eran mis padres y Emma de pie juntos, radiantes. Vestían formalmente, Emma con una gorra y toga de graduación. Detrás de ellos, inconfundiblemente, estaba el icónico arco de la Universidad Northwood. El título confirmó la verdad enfermiza.
tan orgullosa de mi familia celebrando mi graduación hoy. ¿Y adivinen qué? Gracias a los grandes planes de mamá y papá, comenzaré la escuela de posgrado aquí en otoño. Almohadilla sueña grande, almohadilla familia primero, almohadilla día de graduación, almohadilla el trabajo dará resultados. Mi visión se nubló. Northwood, mi universidad soñada. Graduación, un evento al que no había sido invitado, del que no me habían informado, mientras yo estaba sentado esperando en una casa vacía. Mis padres, que habían sonreído e insinuado grandes planes para mí, estaban celebrando su graduación en mi universidad soñada, financiando su futuro con el dinero que yo había sacrificado mi propio futuro para ganar. El almohadilla el trabajo dará resultados se sintió como un golpe en el estómago, una broma cruel dada por la misma persona cuya matrícula había luchado por pagar. Luego vi una de las respuestas de Emma a un comentario. Sí, es increíble. Y Mark seguirá trabajando de todos modos, jaja. El teléfono se me deslizó de los dedos temblorosos, golpeando el suelo con un crujido. El sonido parecía ensordecedor en el silencio. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones, una ola de náuseas me invadió. No se trataba solo de perder una foto, era ser borrado de su realidad, parado afuera mirando una vida que yo había ayudado a construir, celebrando un sueño que habían robado. No fue un descuido, fue una exclusión calculada. Los grandes planes no eran para mí, eran para Emma, financiados por mí, y celebrados sin mí, en el único lugar que albergaba mi esperanza diferida. En ese momento, la confusión y el miedo se evaporaron, reemplazados por una claridad fría y dura. 8 años. 60 horas de trabajo a la semana. Cada vacación sacrificada. Cada posesión gastada. Cada centavo enviado. No se veía como amor o sacrificio, se veía como una inversión en sus planes, en el futuro de Emma, con mí como el cajero automático que simplemente seguiría trabajando de todos modos. Una profunda quietud se apoderó de mí. No llamé. No envié mensajes de texto. No comenté la foto. No había nada que decir, nada que ellos entenderían de todos modos. Simplemente me quedé allí en silencio, el silencio ahora se sentía diferente, no vacío, sino intencional. Simplemente observé sus rostros perfectos y sonrientes en la pantalla agrietada, la prueba de su traición mirándome. No sabía qué iba a hacer, pero sabía con absoluta certeza que ya no iba a ser el buen hijo que simplemente seguía trabajando de todos modos. Durante 3 días, permanecí en silencio, total y completamente silencioso. Mi teléfono estaba en la encimera, un espejo negro que reflejaba la sombría determinación que se había apoderado de mí. El shock inicial dio paso a una ira profunda y latente. Reproduje conversaciones, viendo las mentiras, las manipulaciones, los cambios sutiles a lo largo de los años que había optado por ignorar por una necesidad desesperada de creer en la idea de la familia. Cada recuerdo de sus sonrisas cuando pedían dinero, cada mención casual de una factura que necesitaba cubrir, cada vez que desestimaban mis propias luchas, todo encajaba, un horripilante mosaico de interés propio calculado. En la tarde del tercer día, el teléfono comenzó a vibrar. El primer mensaje fue de mamá. Cariño, ¿estás bien? No hemos tenido noticias tuyas. Unas horas después, papá, hijo, ¿pasa algo? Llámanos. Al principio eran tentativos, una fina capa de preocupación paternal, luego se molestaron. ¿Por qué no contestas? Esto no es como tú. Deja de ignorarnos. Luego, el pánico comenzó a instalarse. Los mensajes se volvieron más urgentes, más exigentes, necesitamos hablar ahora. Es importante. Esto no es gracioso. Y finalmente, la desesperación. La pantalla de mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad, mensaje tras mensaje, correo de voz tras correo de voz de mamá, de papá, de Emma. La cantidad de mensajes no leídos aumentó, 15, 20, 30, 38. Ya no preguntaban si estaba bien, estaban suplicando, exigiendo, rogando, por favor, devuélvenos la llamada, hijo. Es urgente. El pago de la hipoteca venció ayer. ¿Por qué no enviaste el dinero? El pago de la tarjeta de crédito de papá rebotó porque no transferiste como de costumbre. Emma necesita el resto de su depósito para la escuela de posgrado esta semana. Prometiste que no nos decepcionarías, ¿verdad? Estamos en problemas. Esto es serio.
Llámanos, o las cosas van a estar muy mal. Su pánico contrastaba con las triunfales fotos de graduación. Al leer sus súplicas desesperadas, sentí una satisfacción sombría, fría y dura. Ya no se trataba de mis sentimientos, se trataba de su necesidad inmediata y urgente, una necesidad que yo había creado simplemente retirando el apoyo financiero que habían llegado a ver como un derecho. Mi silencio, mi ausencia, se había convertido en mi ventaja. No respondí inmediatamente. Respiré hondo, el primero que sentí que había respirado en días. Mi mente estaba clara. Esto no era una súplica emocional, esto era estratégico. Necesitaban el dinero que siempre les había proporcionado, y se enfrentaban a una crisis real e inminente porque no estaba allí. Los años de ponerme en último lugar habían terminado. Mi próximo movimiento no estaba impulsado por la ira, sino por una necesidad fría y calculada de justicia y autopreservación. Contacté a una abogada, la señora Elena Ramírez, especializada en asuntos financieros familiares. Era aguda, práctica y no se inmutó cuando le conté toda la historia desordenada, los años de apoyo, los sueños diferidos, la traición de la graduación y la repentina andanada de mensajes desesperados. Este es un claro patrón de explotación financiera y abuso emocional, declaró con calma, validando lo que apenas comenzaba a articularme a mí mismo. Ella explicó mis opciones, simplemente cortar el apoyo, intentar recuperar algunas de sus contribuciones o usar su influencia actual para establecer límites y protegerse legalmente en el futuro. Trabajando con la señora Ramírez, comenzamos a recopilar documentación, extractos bancarios que mostraban cada transferencia, cada factura pagada en su nombre, correos electrónicos y mensajes de texto donde habían pedido dinero, habían hablado de la casa o habían hecho promesas vagas sobre mi futuro. Era como armar una autopsia financiera de mis años perdidos. Luego, mientras revisaba correos electrónicos antiguos que había guardado, encontré algo crucial. Era una cadena de correos electrónicos entre mis padres de hace aproximadamente un año, reenviada a Emma, aparentemente por accidente, y luego enterrada en mi bandeja de entrada después de que ella intentó rápidamente recuperarla. No se trataba solo de la graduación, detallaba su plan, vender la casa que yo estaba pagando la hipoteca después de que Emma terminara la licenciatura, usar las ganancias para financiar la matrícula de su escuela de posgrado en Northwood y establecerlos cómodamente. Y transferir mi apoyo financiero continuo de la hipoteca a sus gastos de manutención y las necesidades futuras de Emma. La celebración de graduación en Northwood estaba perfectamente cronometrada para coincidir con la aceptación de Emma allí para la escuela de posgrado, un anuncio triunfal de su éxito, financiado por mí, mientras me excluían del activo que yo había ayudado a mantener. El correo electrónico mencionaba específicamente mantenerme enganchado financieramente hasta que se completara la venta de la casa y se instalaran, y descartar mis propios sueños sobre Northwood como poco realistas. De todos modos, él seguirá trabajando, había escrito mamá, haciéndose eco del cruel subtítulo de Emma. No fue un acto repentino de maldad, fue un plan a largo plazo para la traición, cuidadosamente elaborado. Armado con esta evidencia condenatoria y el consejo de la señora Ramírez, acepté reunirme con ellos, no en la casa, sino en una sala de conferencias neutral, con la señora Ramírez presente. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Entraron, mostrando a unos padres preocupados, tratando de abrazarme, preguntándome por qué los había estado ignorando. Estábamos muy preocupados, exclamó mamá, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia la señora Ramírez. Sus máscaras seguían firmemente en su lugar. Fue un viaje de graduación sorpresa, dijo papá, intentando una risita desdeñosa. No queríamos molestarte, ni siquiera te hubiera gustado, todos esos extraños. Estás exagerando, intervino Emma, su pánico anterior reemplazado por una molestia familiar y arrogante. Es solo una foto. ¿Por qué eres tan dramático? Sus intentos de manipulación eran patéticos ahora que tenía la verdad. No alcé la voz, no me enojé. Simplemente expuse los hechos, con calma y firmeza. Les mostré los extractos bancarios, la interminable corriente de dinero. Les mostré la foto de graduación, y luego deslicé la cadena de correos electrónicos sobre la mesa. Sus rostros se pusieron blancos al leerlo. La fachada cuidadosamente construida se derrumbó, sus negaciones eran débiles, sus justificaciones patéticas. Eso fue solo una idea. No lo quisimos decir así, tropezaron con sus palabras, sus ojos muy abiertos de pánico al ver la profundidad de su exposición. Ustedes planearon esto, dije, mi voz baja pero firme.
Planearon usarme, vender la casa que ayudé a pagar, financiar el futuro de Emma a expensas de mis propios sueños y descartarme cuando ya no fuera conveniente. Los grandes planes no eran para mí, eran planes para deshacerse de mí después de que ustedes hubieran exprimido todo lo que pudieron. Sus máscaras se rompieron por completo, la ira brilló en sus ojos, pura y fea. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá. Después de todo lo que hicimos por ti. El rostro de papá estaba contorsionado de rabia. Mocoso ingrato. Emma parecía furiosa, la princesa mimada viendo el tren de la riqueza detenerse. Fue en ese momento, justo cuando estaban a punto de desatar toda la fuerza de su ira y manipulación, que se abrió la puerta. Era la tía Carol, la hermana de mi padre, que siempre había parecido callada y se había mantenido al margen del drama familiar. Entró, sosteniendo su teléfono. Ella había recibido la misma cadena de correo electrónico reenviada que Emma había enviado accidentalmente, y había estado silenciosamente horrorizada durante un año. No sabía que esto estaba sucediendo, pero conocía el carácter del plan. Él está diciendo la verdad, dijo la tía Carol, su voz firme y clara, cortando sus gritos crecientes. Vi los correos electrónicos. Esto no fue una sorpresa, fue un plan calculado. El aire salió de la habitación. Mis padres y Emma la miraron, aturdidos en silencio. Su máscara social, la que usaban para el mundo exterior, no solo estaba agrietada, estaba destrozada, expuesta por alguien que nunca esperaron. Fue un momento de justicia pura e innegable. He terminado, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. He terminado de ser su cuenta bancaria, su red de seguridad, su plan de respaldo. He terminado de ser tratado como un cajero automático que simplemente sigue trabajando. Ya no estoy proporcionando apoyo financiero para nada. La señora Ramírez se pondrá en contacto con respecto a las opciones para recuperar mis contribuciones a lo largo de los años. Nuestra relación, tal como era, ha terminado. Salí, dejándolos en silencio aturdido con la señora Ramírez y una tía Carol que ahora era testigo. La sala de conferencias se sintió pequeña. Después de que me fui, las consecuencias fueron inmediatas y desordenadas. Los mensajes furiosos aumentaron, amenazas, insultos, intentos desesperados de hacerme sentir culpable. Intentaron reunir a la familia extendida, inventando una historia sobre cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que ellos lo habían hecho todo por mí. Aparecieron monos voladores, primos, viejos amigos de la familia que llamaban para presionarme, repitiendo la narrativa que mis padres les habían dado. La familia lo es todo, dijo un tío. No puedes simplemente darte la vuelta. Fue doloroso. Se sintió como llorar la pérdida de personas que todavía estaban vivas pero que habían muerto para mí. Fue aislante, darse cuenta de cuántas personas solo vieron la máscara que usaban mis padres o simplemente no querían involucrarse. Pero cada vez, tuve que mantenerme firme, declarando cortés pero claramente que me estaba protegiendo de la explotación o simplemente eligiendo desconectarme. Sentí un nuevo tipo de fuerza, bloqueando números, filtrando correos electrónicos, diciendo que no. Se sintió como colocar otra piedra en un muro que me protegiera, un muro que debería haber construido hace años. El proceso legal no fue una victoria rápida, como en las películas. La señora Ramírez explicó que era improbable recuperar cada centavo, dada la naturaleza de las transacciones entre miembros de la familia. Pero perseguimos opciones con respecto a mis contribuciones a la casa y la protección de mis ganancias futuras de posibles reclamos. El objetivo no era la venganza, era detener el sangrado y establecer límites legales claros. Fue un proceso lento y costoso, una consecuencia realista de deshacerme de años de enredo financiero. Mi vida comenzó a cambiar lentamente. El dinero que solía salir entró en mis propios ahorros. Empecé poco a poco, solo construyendo un fondo de emergencia por primera vez en años. Sentí un pequeño cojín debajo de mí, la ansiedad constante sobre su próxima demanda financiera comenzó a desvanecerse. Redefinir la familia se volvió crucial. Mis amigos, que habían escuchado pacientemente mis desahogos a lo largo de los años, dieron un paso adelante de maneras tranquilas y significativas. Un amigo me ayudó a investigar programas de estudios en línea que se ajustaban a mi horario de trabajo, otro simplemente apareció con pizza y no preguntó sobre mis padres, simplemente hablando de su propia vida, tratándome como a una persona normal, no como una administradora de crisis familiares. La tía Carol se convirtió en una fuente inesperada de apoyo,
validando mi experiencia y compartiendo historias que agregaron más contexto a los patrones de larga data de mis padres. Estas conexiones, basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino, se sintieron más como la familia que siempre había deseado que la familia en la que nací. Un simple acto de bondad de un amigo se sintió más como una verdadera familia que años de apoyo financiero como amor de mis padres. La curación no fue lineal. Hubo días en que la ira volvió a surgir, o el dolor por el ideal perdido de una familia amorosa fue abrumador. Ver fotos de ellos en línea todavía podía doler. Pero los momentos de paz se volvieron más frecuentes. El silencio en mi apartamento ya no estaba vacío, era tranquilo, y era mío. Comencé a continuar mi educación, no en Northwood, sino a través de un programa en línea flexible que se ajustaba a mi vida ahora. No era el sueño que pospuse, pero era mi sueño, finalmente elegido por mí mismo. No se trataba de demostrarle nada a ellos ni de obtener su aprobación, se trataba de construir un futuro que yo quería. Mirando hacia atrás, la foto de graduación no fue solo una prueba de traición, fue el catalizador de mi liberación, para obligarme a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y a elegirme a mí mismo. El costo fue inmenso, perder la familia que pensé que tenía, navegar por batallas legales, lidiar con las cicatrices emocionales. Pero la recompensa fue inconmensurable, recuperar mi autoestima, construir una vida basada en límites saludables y, finalmente, ser libre. Es un tipo de paz compleja, construida sobre los escombros de expectativas destrozadas. Las cicatrices permanecen, un recordatorio de dónde vengo y lo que soporté, pero también muestran cuánto he avanzado. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la familia que te dieron y la persona en la que necesitabas convertirte? ¿Qué significa realmente la familia para ti cuando los lazos sanguíneos tienen un costo tan alto? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.